Historia 1. Mi hermana abrió la puerta, y vio a mi novia con mi papá. Mi hermana abrió la puerta del cuarto de mis papás, y lo que vio la dejó congelada. Ese día no solo se rompió mi relación, se destruyeron 2 familias enteras. Y yo terminé convirtiéndome en papá soltero, con el corazón apagado y 2 niñas en brazos. Te cuento desde el inicio. Yo tenía 17 años cuando empecé a salir con una chica a la que llamaré María. Éramos novios desde el colegio y yo estaba enamorado de verdad. A los pocos meses, María quedó embarazada. Sus papás reaccionaron horrible, la echaron de la casa y dijeron que no se iban a hacer responsables. Yo estaba muerto del miedo, pero quise hacerme cargo. Le pedí ayuda a mis padres, mi papá Roberto y mi mamá Claudia. Ellos aceptaron que María se fuera a vivir con nosotros. En esa casa vivíamos mi papá, mi mamá, yo, mi hermana mayor Laura y mi hermano menor Diego. María pasó el embarazo ahí y nació nuestra primera hija. Yo tuve que dejar la universidad y empezar a trabajar de inmediato. Quería ser responsable, aunque por dentro me estuviera derrumbando. Mi papá tenía un negocio y horarios flexibles. Además, una parte de su trabajo la cobraba en efectivo, así que siempre manejaba dinero en casa. Mi mamá trabajaba con horario fijo. Y María se quedaba en la casa, cuidaba a la niña, hacía el oficio, la rutina típica. Pasaron los años. Cuando nuestra primera hija tenía como 4 años, María volvió a quedar embarazada. Otra niña. Yo estaba agotado, pero pensé que estábamos construyendo una familia. Con el tiempo, mi hermana Laura empezó a notar cosas raras. María se arreglaba distinto justo cuando todos salíamos. Más producida, más provocativa, como si fuera a impresionar a alguien. Y había otro detalle que a Laura no le cuadraba. Cada vez que María decía que se le antojaba una gaseosa o algo de comer, mi papá salía de inmediato a comprárselo, como si estuviera pendiente de complacerla. Laura pensaba que quizá era simple amabilidad. Hasta que un día, todo explotó. Una mañana salimos todos, yo a trabajar, mi mamá a su trabajo, mi hermano al estudio. Mi papá supuestamente se iba a su negocio. María llevó a las niñas al jardín. Y Laura también llevó a su hijo al jardín, porque en esos años ella también fue mamá. Normalmente Laura dejaba al niño y se iba directo a trabajar. Pero ese día tuvo que devolverse a la casa porque olvidó algo. Apenas entró, escuchó ruidos. Ruidos que venían del cuarto de mis papás. Al principio se dijo a sí misma que era imposible. Pero los ruidos seguían, y eran demasiado claros. Laura caminó hacia la habitación con el corazón en la garganta, temblando. Y cuando puso la mano en la puerta, sintió que algo estaba mal. La abrió. ¿Quieres saber qué vio? Lo que pasó después me cambió la vida. Laura los vio a los 2, María con mi papá, en la cama, sin ropa. Mi hermana quedó en shock. Me contó que se quedó paralizada, como si el cerebro se le hubiera apagado. Solo alcanzó a gritarles qué estaban haciendo. Mi papá y María se pusieron pálidos. Intentaron vestirse y hablar al mismo tiempo, como si las palabras pudieran borrar esa escena. Laura empezó a llorar y salió corriendo. Primero llamó a mi mamá, llorando. Después me llamó a mí. Yo no entendía nada, hasta que escuché las palabras que nadie debería escuchar. Que había encontrado a María con mi papá. Sentí como si me hubieran apagado el corazón. Mi mamá y yo corrimos a la casa. Cuando llegamos, ya no estaban. Revisamos todo y entendimos la segunda parte de la traición. Mi papá se había llevado ropa. Y también se había llevado todo el dinero en efectivo que guardaba del trabajo. Y lo peor de todo, María se fue con él, pero dejó a nuestras hijas. Como si las niñas no importaran. Durante 2 semanas no pudimos comunicarnos con ninguno de los 2. Y yo tuve que hacerme cargo de todo. Trabajo, casa, comida, y explicarles a mis hijas por qué su mamá no estaba. No podía darme el lujo de derrumbarme. Tenía que estar firme por ellas. En esos días empezamos a sospechar algo todavía más oscuro. Que eso no había sido de una sola vez. Que quizá llevaba tiempo pasando debajo de nuestras narices. Finalmente logramos hablar con ellos.
Mi papá le dijo a mi mamá lo típico, que se equivocó, que no sabía qué le pasó, que lo perdonara. Pero un perdón no sirve cuando el daño ya mató todo por dentro. Yo intenté hablar con María. Estaba destruido. Y ella me dijo que al principio solo hablaban, que se entendían. Que mi papá empezó a pasar más tiempo con ella, que la hacía sentir especial. Y que no supo en qué momento se dejaron llevar. También dijo que muchas veces se arrepintió, pero nunca supo cómo parar. Después nos enteramos de algo que terminó de rematarlo. Con el dinero que mi papá robó, alquilaron un departamento. Estuvieron viviendo juntos. No era un error. Era una relación. Un día encontré a mi papá en casa de mi abuela. Lo enfrenté. Le grité todo lo que tenía guardado. Me temblaban las manos y sentía asco. Y sí, lo golpeé. No por valiente, sino porque mi cuerpo reaccionó solo. No podía entender cómo un padre le hace eso a su hijo. Él me pidió perdón y me dio excusas. Que fue la tentación, la cercanía, que se equivocó, que me amaba. Yo solo le dije que desde ese momento ya no era mi papá. Y que nunca más me volviera a dirigir la palabra. Al final me quedé con mis hijas. María nunca volvió por ellas. A veces las visita los fines de semana. Y como no trabaja fijo, ayuda un poco económicamente. En mi familia todos se enteraron. Y algunos empezaron con rumores asquerosos. Que quizá mi hija menor no era mía. Yo nunca quise escuchar eso. Son mis hijas. Yo las crié desde que nacieron, las amé, y son mi vida. Obviamente yo ya no podía seguir viviendo en esa casa. Me fui. Me convertí en papá soltero. Trabajo como un animal para sacarlas adelante. Mi papá destruyó a mi mamá. María destruyó nuestra familia. Y yo tuve que aprender a vivir con esa herida. Pasaron casi 2 años. Yo seguía apoyando a mi mamá, porque entendía su dolor. Pero hace unos meses me enteré de algo que me revolvió el estómago. Mi papá la estaba buscando otra vez. Porque su relación con María no funcionó. Y ahora él volvía con detalles, regalos, palabras bonitas, como si nada. Mi mamá me insinuó que quería perdonarlo. Que todavía lo quería. Y que quería recuperar lo que tenía antes. Cuando escuché eso, yo corté relación con ella. No podía creerlo. Después de todo lo que le hizo, después de la humillación, después de que toda la familia lo supo. Yo no pude con la idea. La última vez que hablé con mi mamá fue en su cumpleaños hace 3 meses. La llamada fue corta. Yo por mi parte conocí a alguien nueva. Ella también tiene un hijo, trabaja duro, y ha sido un apoyo real. A veces me ayuda con mis hijas cuando no puedo, o cocina, o simplemente está ahí. Vamos despacio, porque no quiero volver a vivir una traición así. Y María, está con otra persona. No sé mucho de su vida. Solo la veo de lejos cuando viene por las niñas. Yo evito hablarle. Lo único que me preocupa es que algún día quiera pelear la custodia. Porque mis hijas son mi mundo. Quiero saber qué opinas. Si una traición así se puede perdonar, o si hay cosas que no tienen vuelta atrás. Si te gustaron esas historias, suscríbete.